Hola y bienvenido al podcast de Tecnoab 21. Episodios semanales con análisis, entrevistas y conversaciones sobre tecnología. Yo soy Javier López y te acompañaré en los próximos minutos. El podcast es un medio que no ha dejado de crecer en los últimos años. Hoy reúno en directo desde Twitter Spaces a 3 especialistas en la materia para desgranar cuál es el estado actual del podcasting en español y qué futuro podemos esperar para los próximos años. ¡Comenzamos! Bueno, las cifras son incontestables, el podcast es el medio que más crece y además lo hace entre demográficos muy variopintos que aportan más riqueza si cabe a una audiencia que abarca un enorme rango de edad. El caso concreto del podcasting, en español, además, resulta especialmente significativo porque engloba muchos países de diferentes continentes. Este crecimiento está sirviendo de reclamo para que cada vez más empresas y anunciantes encuentren vías de negocio en el podcast, lo cual a su vez atrae a más comunicadores a dar el salto y a convertirse en podcasters. Y para analizar un poco la situación actual del podcast en español, tengo hoy conmigo a 3 especialistas en la materia que trabajan directamente en este medio de comunicación. Por un lado, tenemos a Luis Miguel Pedrero, que es profesor e investigador de la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija. Luis Miguel analiza cada semana las tendencias del mercado a través de su web AudioGen. A mi lado está Lourdes Moreno Cazalla, encargada de producción ejecutiva, distribución y audiencias en Podium Podcast. Lourdes es doctora en comunicación audiovisual y profesora universitaria. Y también participa como ponente Pedro Martínez Artero, que trabaja desde 2017 en iVoox como encargado de las campañas de marketing, comunicación corporativa y de la creación de contenidos en diferentes formatos multimedia. Bueno, lo primero, muchas gracias a los 3 por dedicar un rato de vuestro tiempo a charlar sobre podcasting. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Hola Javier, nada, al contrario, bien hallados y con muchas ganas de comenzar esta charla a 3 o a 4 contigo. Lo que más nos gusta es hablar de podcast, así que estamos encantados y muchas gracias por reunirnos, ¿no? Sí. En este espacio. Yo me sumo y gracias por la organización y será un placer también estar charlando con vosotros. Pues lo primero, gracias por vuestro tiempo, porque el tiempo es muy valioso. Es quizás una de las cosas que más se persiguen hoy en día por parte de cualquier comunicador, empresa, o bien sea empresa o comunicador. Todo el mundo lo que buscamos es el tiempo, que nos presten tiempo para escuchar o ver nuestro producto. Bueno, vamos a empezar un poco poniéndonos un poco en situación y viendo un poco los orígenes. Voy a empezar preguntándoos por la situación actual del podcast como medio de comunicación. Aunque el formato nació hace casi 20 años, no ha sido hasta la década pasada que hemos visto una clara evolución ascendente en todos los parámetros relevantes para su conversión en un medio masivo. Primero, por la continua llegada de podcasters independientes, que a día de hoy siguen siendo quienes conforman el grueso de creadores de contenido en el podcasting. Algunos de estos podcasters han conseguido monetizar su trabajo a través de comunidades que han ido forjando alrededor de sus programas. Y esto indirectamente animó al mercado y llamó la atención de empresas que se han ido sumando al podcast. Y cuando digo empresas me refiero a empresas quizás más del ámbito de la comunicación, ¿no? La idea era para convertir al audio a demanda en streaming en un nuevo sector de negocios. Y de forma paralela, ambos movimientos, los podcasters que iban llegando y las empresas que se iban sumando, las empresas de comunicación, hemos visto también cómo iban llegando miles y miles de nuevos oyentes que se quedaban anclados al formato y que hacían de este un nuevo medio de comunicación. Voy a empezar por Luis Miguel para preguntarte. Me gustaría entender un poco la reciente historia del podcasting y por eso te quiero saber qué momento o qué momentos clave destacarías en estos últimos 20 años que han marcado el formato. Bueno, pues como bien has resumido en esta introducción, estamos ante un fenómeno en construcción. Son 20 años, pero todavía no podemos entender que hayamos llegado a un punto, digamos, de estabilidad. Al contrario, el podcasting va viviendo pues, ciertas sacudidas, ya hablaremos más adelante de las que vive en este momento, y que tienen que ver, pues, obviamente, con en fin, el descubrimiento del formato, la progresiva introducción de nuevos actores, de nuevos creadores, de que de verdad cuando estas compañías que mencionabas han entrado al mercado empiezan a encontrar que hay una posible rentabilidad a su inversión y que por tanto todo esto dinamice el sector. Yo mirando hacia atrás diría que hay como 3 fechas más o menos relevantes o que se puedan considerar un poco como hitos en este proceso.
Obviamente podemos situar la primera en la propia denominación, en el concepto del podcasting o del podcast, que es cuando el periodista Ben Hammersley le dio ese nombre en la célebre pieza que publica en The Guardian en 2004. Ese año, 2004, es también cuando en España José Antonio Gelado publicó el primer podcast, Comunicando. Podemos un poco asociar la historia del podcasting en general también a la del recorrido que tiene este formato inicialmente. Yo creo que ahora ya podemos hablar de medio en España. Hay otro hito relevante, sin duda, que es cuando en Estados Unidos las periodistas Sarah Koenig y su compañera estrenan en una especie de derivado de This American Life, ¿no? Un programa, digamos, de radio que apuesta por producir en podcast un true crime, el True Crime Serial, que de repente se descubre como el gran fenómeno en términos de contenido, pero sobre todo de qué es esto, ¿no? ¿Qué producto es este que no es radio, aunque se parece radio, que es una historia de true crime que hemos visto en el cine, en la televisión, en los libros, pero nunca de esta manera, que permitía al público participar a través de mensajes enviados a las editoras del programa y que concitó pues millones y millones de descargas durante la primera y la segunda temporada, luego vino una tercera. Y ya por último, más recientemente, creo que otro año relevante sería 2019, porque es cuando Spotify, la gran plataforma de música en streaming en el mercado, decide incorporar los podcasts a su catálogo y hace que el gran público, el público que acudía a este servicio para escuchar música, descubra esto del audio hablado, descubra contenidos que tampoco son radio, aunque en Spotify sí que hay un alto consumo de programas de radio bajo demanda, y por tanto, pues haga que el contenido del podcast empiece a ser también, digamos, más mainstream o todo lo mainstream que puede ser, entendiéndolo como algo, insisto, todavía de reciente incorporación al mercado. Yo diría que en este recorrido podemos ubicar algunas de las grandes, pues bueno, fases de asentamiento y de consolidación del podcast. Y Lourdes, en tu opinión, ¿cuál crees que ha sido el punto que ha marcado un poco la diferencia para el podcasting? O no sé si en español o el podcasting en general. No sé si hay una diferenciación entre el podcast en inglés y en español o si ha habido un punto clave también para el podcast en español. Pero en lo que es el medio en sí, ¿qué destacarías? Bueno, para empezar, yo creo que el podcast no es un medio de comunicación, al menos masiva. Y esto igual, o sea, al inicio tú has comentado que es un medio de comunicación, pero yo después de haber estado 15 años trabajando en la radio, sinceramente creo que ahora estoy en otra industria, en otro negocio, que tiene mucho más que ver con la producción cultural o con la producción de contenidos o de entretenimiento, más que ese concepto de público masivo, de oferta para un contenido muy mainstream. En realidad yo creo que es este formato, ¿no? Tiene muchísimos géneros, muchísimas temáticas y creo que es como un universo narrativo underground o por lo menos todavía alternativo, especialmente en audio. Entonces, para empezar, creo que no es un medio de comunicación. Creo que es muy diferente el podcasting en Estados Unidos que en España y dentro del podcasting en español, pues por ejemplo, muy diferente el de España al de otros países latinoamericanos, que esto igual Pedro tiene muchos más datos que yo, pero sinceramente creo que en España estamos viviendo un momento muy dulce en cuanto a los conversacionales y no tanto así en los narrativos, que es un formato, los documentales y los temas periodísticos que apasionan muchísimo más en Latinoamérica. Y, por supuesto, las ficciones, que es algo que funciona de aquella manera. O sea, sí que es un sello de calidad y distintivo en la plataforma en la que yo trabajo, en Podium Podcast, pero desde luego sí que es un formato como muy residual en términos de podcasting. Y por responderte a tu pregunta, creo que, y coincido con Luismi, que ha habido momentos claves. Uno es la aparición en Spotify de ese formato, ¿no? y que lo hizo ya más expansivo. Creo que también hay una saturación informativa y que la agenda, las parrillas de las radios y demás se han convertido en algo muy uniforme
y de repente los millennials han descubierto su radio, ¿no? Que podría ser esta del podcast. Y además la tecnología pues ha hecho que sea muy fácil producir y distribuir este contenido. Y como cóctel ya final nos vino una pandemia, y por no alargarme más, pero creo que los 2 primeros meses de la pandemia, por lo menos aquí en España, en marzo y en abril, sí que subió mucho el consumo de radio y nos dejaban salir solitos 1 hora nada más y ahí empezamos a ver cómo despuntaba ese contenido, el consumo del contenido de audio a la carta o de podcast. Y creo que a partir de ahí ese momento ya ha sido irreversible. La gente ha introducido el podcast en su dieta de consumo mediático, cultural o de entretenimiento. Pues la verdad es que, bueno, no esperaba no esperaba que no coincidieras en el tema de que no es un medio de comunicación como tal. Quizás no lo es al uso, evidentemente. Yo sigo quizás un poco enrocado en mi postura porque sí que me parece que es un medio, lo que pasa es que no es un medio tradicional, al menos yo no lo veo, evidentemente, ahí sí que coincido contigo, no lo veo como un medio tradicional de comunicación. Y es otro mercado, claro, es que evidentemente si lo comparas con los medios tradicionales, sí, estamos hablando de cosas completamente diferentes, ¿no? Es más generación de contenidos y contenido a demanda que un medio de comunicación al uso. Quizás por esa falta del directo, ¿no? Es decir, porque ahí estoy contigo en que no hablamos de lo mismo. Me gustaría también un poco saber la perspectiva que tienes tú, Pedro, de la evolución del formato, sobre todo a nivel de marketing. ¿Cómo crees que ha cambiado la percepción que tiene la gente respecto al formato? Bueno, por poner un poco en perspectiva, cuando nació iVoox en 2009, pues aún había que explicar lo que era el podcast. Entonces, como comentaba Lourdes, aún queda mucho camino por recorrer, pero sí que creo que cada vez más estamos ante un formato cada vez más masivo. Lo ejemplifica el hecho de que podcasts como Estirando al Chicle o Días Extraños ya están llenando salas para producir sus propios directos, o el hecho de que grandes streamers como Jordi Wild en The Wild Project o Roel Larret y Paula Álvarez de Nos Tienen Contentas apuestan por el podcast también para difundir sus contenidos. Entonces, esto acerca el podcast al público más mainstream y nos encontramos en una situación donde hay podcasts prácticamente de cualquier temática. Entonces, esto hace que nos encontremos ante un mercado mucho más maduro. Así, según datos del Observatorio iVoox, en 2022 se duplicó el tiempo de escucha de los oyentes, que ahora invierten 9,5 horas a la semana a la escucha de podcast, y el 50,31% de los encuestados afirma reproducir más podcast que el año pasado. Además, según datos del estudio de audio de digital de IAB, en 2023 el podcast se posiciona como el tercer formato de audio digital más escuchado, por detrás de la música digital y de la radio online en directo en España. Entonces, este crecimiento bajo demanda incentiva la creación de nuevos podcasts. Y en cuanto a la producción, según datos internos de iVoox, existen cerca de 500.000 programas en español, una oferta que se multiplicó durante la pandemia, se estabilizó en 2022 y en 2023 parece que vuelve al alza. Entonces, respecto a la pregunta que me preguntabas, desde el punto de vista de marketing, nos encontramos ante un catálogo prácticamente ilimitado, con cerca de 500.000 podcasts en español, donde el tiempo de los oyentes también es finito y compite con otras plataformas de entretenimiento, por copsarlo, ¿no? Entonces, el reto desde el punto de vista de marketing y producto es ayudar al oyente a descubrir este contenido de calidad a través de recomendaciones personalizadas en función de sus gustos y patrones de escucha. Sí, la verdad es que, bueno, yo sigo pensando que el tiempo es quizás el mayor freno para el crecimiento, porque lo que decís es que, bueno, además es que la oferta al final parece que todos competimos un poco por todo, ¿no? Es decir, que metemos casi en el mismo saco las plataformas de música en streaming, el podcasting, la televisión en streaming, como podría ser Netflix y contenidos digitales de vídeo, y al final es todo buscar un poco el tiempo de la gente para entretenerse. Sí que es cierto que a lo mejor el podcast ahí tiene la ventaja de que
puede situarse en momentos del día en donde pues, tú no puedes prestar atención a una televisión o a una pantalla y sin embargo puedes escuchar, es decir, en desplazamientos en coche, en paseos que te des por la calle o en tareas que estés haciendo por casa, que sí que puedes competir ahí sí que quizás contra quien competirías es con la radio tradicional, ¿no? Yo es un poco más o menos la perspectiva desde donde lo estoy viendo, ¿no? Sí que me gustaría ver un poco la situación actual, porque viendo un poco la evolución de dónde viene el podcast y de los pasos que han ido dando hasta llegar lo que tenemos ahora, me gustaría adentrarme un poco más en la situación de lo que tenemos ahora mismo, que es un panorama, como decís, muy fraccionado, con muchas plataformas de streaming de audio que se han hecho fuertes en el consumo de podcast. Y aquí sobre todo estoy pensando, pues, yo que sé, en Spotify, incluso en YouTube, que bueno, cada una con objetivos muy distintos, ¿no? Pero compiten al final por el tiempo de la gente. Y tenemos otro tipo de empresas que han apostado estos últimos años y que siguen apostando por invertir mucho dinero, tiempo y muchos recursos al audio en su versión podcast. Más allá de que cada una, o sea, de que cada vez resulte más difícil definir la palabra podcast, porque el formato cada vez es más amplio, porque engloba muchos conceptos en sí, pero ese es otro debate en el que no quiero entrar. El caso es que me gustaría saber qué opináis del momento actual del podcast y en concreto del podcast en español. Tanto el que se hace aquí en España como el que nos llega desde América Latina. Lourdes, si tuvieras que hacer un diagnóstico sobre el estado actual del podcasting, ¿qué parámetros consideras que habría que analizar? Pues, a ver, yo creo que el podcast español está ahora en su primavera-verano, ¿no? Está ahora como efervescente. Creo que hay muchísimas propuestas. Está Ana también por aquí, que seguro que ella escucha muchísimos y sabe que nos da como mucha envidia, ¿no? Envidia buena, de decir, jo, qué buenas historias se están contando, ¿no? Y eso hace que sea un gran momento para la escucha. Realmente a mí lo que más me preocupa ahora mismo es cómo mantener la atención o cómo crear una comunidad dentro del amplio catálogo que ya tenemos, ¿no? Cómo llevar a unos oyentes, ¿no?, hacia otros formatos y descubrir, por ejemplo, sabemos que los conversacionales es una forma muy natural en España de descubrir el podcast, pero cómo llevarlos hasta formatos más narrativos, documentales, ficciones y demás, eso es importante. También observo, y a ver, nosotros somos una plataforma que está dentro de un grupo mediático como el Grupo Prisa, pero es verdad que cuando vamos a las universidades o vienen muchos podcaster independientes, el mantra que siempre escuchamos es cómo vamos a vivir del podcast, ¿no? Y ese tema está candente. Ahí yo creo que hay muchísima gente pensando en cómo vivir del podcasting, cómo monetizarlo. Y bueno, y sé que se oyen ya esos temas de la posible estallido de esta burbuja, ¿no?, que es esta industria. Esperemos que no, porque también tenemos buenas noticias como ese incentivo que está haciendo el gobierno, ¿no?, apostando por el audio, por esta industria. Entonces, en principio yo creo que estamos en muy buen momento. Creo que al final las buenas historias siempre ganan y, claro, la idea es cómo nos hacemos con esas grandes historias. Sí. Sí, además no es fácil, porque es que también hay que reconocer que en el mundo del podcast a veces yo creo que la gente se ve saturada por la oferta. Es decir, que la oferta es muy desmesurada porque hay que meter en la ecuación a todos esos pequeños podcasters independientes, muchos de ellos que se plantean lo que comentas, ¿no? El ¿podré vivir de esto o voy a llegar a vivir de esto, ¿no? Y eso hace que haya una oferta muy grande, muy, muy grande. Quizás demasiado grande como para a veces para poder descubrir cosas que las hay muy buenas, pero a lo mejor se pierden entre esa marea de contenidos. Bueno, pero ahí sí que tengo que romper una lanza. Ha dicho Pedro que hay 500.000 programas en español. Hay 4 millones de podcasts activos y cada año se editan 1,7 millones de libros. Y nadie dice, ¡jo, qué saturación hay de libros! O 2.500 vídeos de YouTube se suben cada minuto. Entonces, creo que esto es como algo que se está repitiendo mucho sobre el podcast, porque es un formato que es bastante barato para producir y muy fácil técnicamente de distribuir, pero realmente yo sí que creo que
que no hemos llegado a un punto de saturación. Sí, bueno, la verdad es que claro, cuando lo comparas con otras industrias, sí, evidentemente, ahí sí que... Lo que pasa es que, claro, los que estamos dentro de esto, ¿no? Dentro de este ajo, pues vemos yo al menos sí que, bueno, sí que he visto una tendencia que ha sido como una onda, es decir, ha subido el número de podcasts, sobre todo en época de pandemia, en esos 2, 3 años, se generó muchísimo, pero luego ha vuelto a bajar. Eso quizás Luis Miguel nos pueda dar mejores datos. Pero yo sí que tengo la sensación de que eso ha sido una curva, ¿no? Es decir, que se ha generado mucho y luego ha habido gente que a lo mejor se ha dado cuenta de que esto es más complejo de lo que inicialmente se pueda uno pensar, sobre todo para mantenerlo en el tiempo, porque hay que tener un proyecto establecido y bien enfocado, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido creo que todavía pueden llegar y seguramente llegarán muchos más podcasts, ¿no? Pedro, desde tu perspectiva en iVoox, ¿qué lectura sacáis del momento actual que vivimos en el podcast en español? Bueno, yo coincido con Lourdes que el podcast en español está en muy buen momento, en un momento dulce, y como comentaba anteriormente, es un formato cada vez más masivo para los oyentes o cada vez más mainstream, y bueno, esto es debido sobre todo yo creo, al fuerte componente divulgativo que tiene como formato, ¿no? Se trata de un formato que requiere de un hábito de escuchas, pero una vez que el oyente lo incorpora a sus rutinas, como puede ser pasear al perro o ir al gimnasio, pues se trata de un formato que engancha por la cercanía que se establece entre el creador y el oyente, que es muy fuerte, ¿no? Además, en cuanto a la producción de podcast en español, creo que también se encuentra en su mejor momento, y este auge viene dado por la profesionalización y el aumento de calidad de los contenidos en formato audio, lo que ha invitado a grandes players como Spotify o YouTube, que comentabais anteriormente, pero también a grandes productoras a entrar en el mercado. Voy a poner el ejemplo de España porque al final es el que más cercano nos queda a nosotros, pero al final también se podría aplicar a Latinoamérica. Entonces, en España, grandes medios como El País, El Mundo, El Diario.es o networks como El Terrat, El Extraordinario o Podium Podcast están apostando por este tipo de formato para difundir sus contenidos con contenido de gran calidad que eleva la oferta y la calidad del mercado, ¿no? Además, personalidades como Pablo Iglesias, Ángel Martín o Carolina Iglesias también tienen sus propios podcasts, y creo que todo esto suma y contribuye a que esta penetración sea más grande y muy positiva. Además, este tipo de actores se suman a la base de podcasters independientes que comentabas, José Javier, antes, que al final han formado la base del podcast desde sus inicios y la siguen formando a día de hoy. Y bueno, al final se crea como una amalgama de creadores que hace que nos encontremos ante un formato mucho más maduro y que ha venido para quedarse. Sí, yo además tengo la sensación de que es uno de esos lugares que es bastante democrático, en el sentido de que, bueno, pues te puedes encontrar un podcast de alguien que lo graba en su casa con muy poquitos medios al lado de un podcast hecho con muchos medios y con una empresa potente detrás y una producción muy cuidada. Entonces, sí que es cierto que, claro, luego al final te quedarás escuchando aquello que te enganche, ¿no? Independientemente de la empresa que haya detrás, o si no hay una empresa, solo hay un particular, ¿no? Haciendo su pequeño proyecto personal. Pero a mí esa es un poco la magia de los inicios del podcasting, ¿no? Que a mí me parece que democratizaba bastante el acceso a un micrófono y a una plataforma desde la que lanzar un mensaje, ¿no? Sea el que sea, ¿no? Luis Miguel, tú que analizas cada semana la situación del podcasting, ¿qué es lo que más te llama la atención del panorama actual? Pues un poco recogiendo lo que estáis comentando, con lo que coincido, como no podía ser de otra manera, con Lourdes y con Pedro en sus valoraciones. Un poco recogiendo, yo creo que aquí el punto sobre el que muchas veces hablamos y reflexionamos, y a veces no terminamos pues en fin, de valorar de la manera en la que se debe, es el hecho de que el producto en sí, el podcast como contenido cultural, necesita todavía ser reconocido de una manera que, en fin, que no es fácil para algo tan reciente, para muchos oyentes o para muchos usuarios, tomando como referencia otros productos culturales digitales que han tenido mucho más sencilla su eclosión, ¿no? Y me refiero básicamente a las plataformas de vídeo bajo demanda. Aparece Netflix cuando
cuando estrena en 2013 su primera serie original, Lilyhammer, y cuando realmente Netflix era un videoclub que apuesta por trasladar a Internet su catálogo. Digamos que no tiene que inventar el formato, no tiene que inventar lo que es una serie, lo que es primero películas, de hecho, luego apuesta por series. El conocimiento de lo que era en sí la serie y la novedad de poder acceder bajo demanda tampoco se diferenciaba tanto de ir al videoclub, ¿no? El concepto del podcast entendido como un producto que no viene de la radio, que puede ser, como mencionaba antes Lourdes, un conversacional que tiene una entidad narrativa y expresiva muy distinta a la de un narrativo, un documental, una ficción, que hay que buscar, porque el podcast no aparece en cualquier sitio, hay que irlo a buscar. Algunos están en unas plataformas, otros están en otras. Las plataformas de audio no tienen la visibilidad que tienen las plataformas de vídeo, empezando porque son un concepto sonoro y no visual. O sea, yo creo que toda esta reflexión a veces no la valoramos lo suficientemente a la hora de pues en fin, establecer si es un medio, si todavía necesita pues una inversión, quizá no tanto en contenido como en promoción. A mí me parece que este plan que mencionaba también antes Lu sobre las inversiones o los créditos que promete el gobierno al sector del audio, allí hay una partida que debería utilizarse inicialmente para dar a conocer el producto en sí, para dar a conocer plataformas, para explicar los diferentes géneros y para también saber ayudar al usuario a tener un criterio a la hora de entrar en una plataforma. Es decir, toda esta serie de cuestiones que los que estamos aquí, los que estamos hablando, los que nos están escuchando, tenemos muy claras, pero no son tan claras como, insisto, sucede con otras industrias culturales. Entonces, ¿qué me llama la atención del panorama actual? Pues que por un lado pretende a veces mirarse a sí mismo como una industria consolidada y no está aún consolidada en una parte tan relevante como es reconocer qué es esto y cómo manejarlo, que hay muchas personas que no es que sepan o no decir podcast, sino que no saben realmente a qué se refiere la cantidad de posibilidades que brinda, el hecho de encontrar un hueco y convertirlo en un hábito, porque esto que decía Pedro también es muy importante. No es solo que salgo a hacer cosas y escucho un podcast, sino que puedo llegar a hacer que mi tiempo libre lo busque o busque tiempo libre para escuchar podcast, que es otra lectura muy distinta. Es decir, igual que me siento a ver un contenido audiovisual, puedo directamente sentarme a escuchar y puedo buscar un tiempo para enriquecerme, aprender, distraerme, en fin, todo lo que representa la oferta de podcast. Y este asunto, insisto, a veces me parece que no lo tenemos suficientemente pues no sé, en la inquietud o en la mirada un poco más crítica del fenómeno. Creo que la industria debe apostar más por sí misma, las plataformas, los medios, los creadores, tenemos que hacer un esfuerzo conjunto. Hay una parte que el podcast presenta en términos positivos frente a la radio, por ejemplo, que ha sido siempre una industria más competitiva entre sí, ¿no? No ha habido quizá una visión tan corporativa de la radio como sí creo que empieza a haber en el podcast, y esto debe aprovecharse en beneficio del conjunto, ¿no? Y a partir de ahí, pues en fin, por supuesto, hay que seguir apostando por crear contenido nuevo, crear contenido que a ser posible sea percibido como innovación frente a lo anterior, como sucede con las series, como sucede con las películas. A todos nos pasa que vemos series de hace 15 o 20 años y notamos cómo han cambiado mirando las de hoy, y esto tenemos que empezar a apreciarlo poco a poco también en el audio, porque si no se estancará también ese crecimiento, y a partir de ahí, pues en fin, la imaginación, el talento y la capacidad de las empresas y de las plataformas y de los inversores para, en fin, mover de manera acertada este producto, ¿no? Que creo que tiene muchísimo crecimiento, que creo que tiene muchísimo futuro, pero que hay que trabajarlo, que no es una cuestión solo de, en fin, va a ir cayendo como de manera tan natural, insisto, han caído otras industrias. Sí, totalmente de acuerdo. Aunque la verdad es que aunque nosotros no tenemos, ninguno de los que estamos aquí no tenemos ninguna bola de cristal, yo creo que con los datos que manejamos y también con lo que se analiza un poco viendo la trayectoria de años previos, sí que podemos hacernos una idea aproximada de lo que está por llegar, más o menos. Está claro que el podcast tiene un presente brillante, eso creo que no lo duda nadie, porque hay audiencia, hay creadores de contenido, hay empresas que están viviendo un momento bastante dulce, como decís, ¿no?, para el podcasting.
pero como todo mercado actual siempre se busca crecer, expandirse, y en ese sentido me gustaría mucho conocer vuestro punto de vista sobre el futuro que podemos esperar para los próximos años, máxime cuando las previsiones parece que son positivas y sin considerarse una euforia, ¿no? Pero vamos, sí que también se habla de burbuja y demás, ¿no? Pero vivimos un punto álgido para este, pues yo lo considero medio de comunicación todavía, perdóname, Lourdes. Considerando de dónde venimos, Pedro, desde iVox, por ejemplo, ¿qué previsiones de futuro manejáis o qué podemos esperar de cara a los próximos años? Bueno, en iVox al final somos una plataforma que trabajamos con creadores de contenido, con marcas y con oyentes. Entonces intentaré hablar brevemente de las perspectivas de futuro que tenemos con estos tres actores. Entonces, en cuanto a los podcasters, creemos que la industria se va a seguir profesionalizando. Aún queda camino por recorrer, pero va a pasar de ser un hobby a ser una profesión para cada vez más creadores, aunque aún, como repito, estamos lejos y aún falta seguir trabajando. Entonces, en este sentido, nosotros creemos que van a aparecer nuevas vías de monetización, por ejemplo, el pago único por episodios, listas o podcast, y las que ya están actualmente, como por ejemplo los apoyos directos de la audiencia o el branded content o la publicidad dinámica, creemos que se van a seguir asentando y a cobrar cada vez más relevancia. Por otra parte, creemos que las plataformas de podcast van a trabajar en ofrecer más estadísticas avanzadas y mediciones más precisas para que el creador pueda comprender mejor cómo se comporta su audiencia y ofrecer un producto más profesional y afín a los gustos que tienen sus oyentes. Entonces, respecto a la publicidad, pues es una realidad que cada vez más marcas están incluyendo el podcast en sus estrategias de difusión, y creemos que esta tendencia se va a seguir dando en años posteriores. Los motivos, bueno, pues el podcast, como comentabais anteriormente, es un formato económico que además permite una alta segmentación y además ofrece una gran cercanía entre creador y oyente. Por ejemplo, con el branded podcast, pues las marcas pueden, el podcaster actúa como prescriptor, ¿no? ante un público afín que puede compartir los valores de una marca, y esto es muy potente. Entonces, cada vez más marcas incluirán el podcast en su estrategia de difusión. Esto, por ejemplo, según datos de Dentsu, el mercado mundial de anuncios de audio crecerá un 2% en 2023, alcanzando los 36,3 mil millones de dólares, y se estima que la inversión sea de 37,4 mil millones en 2024, creciendo un 3,1% respecto a 2023, y de 38,3 mil millones en 2025, creciendo un 2,4% respecto a 2024. En este sentido, creemos que aparecerán nuevos marketplaces para dar solución a las necesidades de estas marcas de conectar con podcasters y con un público afín a través de soluciones como pueden ser el branded content o la publicidad dinámica. Respecto a la audiencia, nosotros vaticinamos que el podcast cada vez será un formato más transversal. Según datos que tenemos del observatorio iVox, la mayoría de la audiencia del podcast actualmente es de mediana edad. No obstante, cada vez hay más contenidos dirigidos a la generación Z y nosotros creemos que el público más joven será cada vez más protagonista. En este sentido, cada vez más streamers e influencers, como comentaba anteriormente, están apostando por el podcast para diversificar sus contenidos. Y nosotros creemos que cada vez en el futuro creadores conocidos por la generación Z a través de otros canales como puede ser YouTube, TikTok o Twitch van a estar también en el podcast como canal de difusión principal. Además, el podcast va a llegar a nuevos públicos, como por ejemplo a los niños. Nosotros creemos que cada vez se crearán más podcasts para niños con contenido educativo y narraciones de cuentos. En este sentido, el otro día la newsletter PodNews anunciaba la llegada de la nueva app KidSpot con contenidos puramente de este tipo. Y bueno, creemos que este tipo de podcast para niños cada vez tendrán un espacio más relevante en plataformas de podcast. Al final, cada vez más padres y centros educativos van a valorar este formato como alternativa de aprendizaje, y tanto los podcasts para niños como los podcasts para la Gen Z contribuyen a
a hacer este formato más mainstream y llegar a otros públicos que hoy en día quizá no tienen tanto protagonismo, pero creemos que en un futuro sí que lo tendrán. Y bueno, para acabar, me gustaría comentar que desde iVox estamos trabajando en un nuevo estudio del Observatorio iVox, en este caso sobre la creación de podcast en español, donde incluiremos muchísima información sobre cómo son los podcasts que se están produciendo, tendencias de formato y temática, duración y mucho más, y bueno, que compartiremos con vosotros en las próximas semanas y esperamos seguir dando un poco de luz como podamos a esta industria tan bonita. Sí, genial, genial, porque la verdad es que la información a veces es básica para hacernos una idea de por dónde van las tendencias y sobre todo para también atraer talento, ¿no? Y en ese sentido me gustaría saber un poco, Luis Miguel, qué perspectiva tienes tú como profesor de la universidad, tú que estás en contacto directo con las nuevas generaciones de podcasters. ¿Qué tipo de creadores de contenido o podcasters crees que llegarán y cómo crees que van a evolucionar el propio formato en sí? Pues mira, yo creo que esto tiene un poco relación con lo que comentábamos antes, ¿no? Se está haciendo camino al andar, se está creando una oferta que cada vez va explorando más territorios, más narrativas. Es verdad que el conversacional es un poco la primera referencia para los jóvenes, los adolescentes, los estudiantes de las universidades, que ya en muchos casos nos dicen que escuchan podcast y no radio y que tienen como referencia, pues ahora que mencionaba Pedro, a influencers o a comunicadores y comunicadoras, pues que apuestan por las entrevistas o por la actualidad, el debate, en fin, el talk show de una manera amplia. Pero al mismo tiempo, la pura experimentación, también como oyentes de los estudiantes, les va abriendo las orejas hacia otro tipo de contenidos, hacia los narrativos, hacia las historias. Hace unos días en la clausura del máster que ofrecemos en Nebrija, el máster de radio, podcast y audio digital, junto con la cadena SER, pues acudió Ana Solanes, la creadora y editora de Familia del Libro, un podcast de Podium Podcast que se basa pues en historias de familias que ella ha conocido de primera mano, que ella contaba que bueno, pues que entendía que ahí había mucho que contar, aunque fuesen situaciones muy cercanas, pero en muchos casos desconocidas y ilustrativas y con capacidad de extraer aprendizajes, ¿no? de esas experiencias, y él animaba a los estudiantes y a las estudiantes a tener ese punto, ¿no? de mirada hacia su entorno, de saber detectar historias que compartir y con su propia aportación personal. Y yo creo que eso es verdad que poco a poco irá calando, ¿no? Hace 2 años en la Facultad de Comunicación de la Universidad Carlos III, una alumna, Silvia Serrano, pues como proyecto de fin de grado elaboró un podcast, La abuela de las 3 guerras. Es un podcast que se parecía o que tenía como inspiración, al menos ella lo admitió, yo cuando lo escuché lo notaba mucho, pues por ejemplo, de eso no se habla, ¿no? Con Isabel Cadenas Cañón, y al final te das cuenta de que es eso, ¿no? El ir escuchando, el ir teniendo como referencias creadores, comunicadores, las historias de Nuria Pérez en Gabinete de Curiosidades, o la manera de hacer del extraordinario y sus diferentes producciones. Ahí hay lo que es una escuela, hay una manera de contar, de hablar, de producir, que poco a poco creo que va a ir generando los modelos o las inspiraciones que en otro tiempo tuvieron en los alumnos los periodistas o los conductores de la radio, en muchos casos del deporte o en muchos casos de la información general, y que realmente ya no lo son, ya no representan para ellos un modelo sobre el que poco a poco pues crearse a sí mismos, ¿no? O tener referencias para sí mismos y para ayudar a evolucionar el formato. Por eso decía antes que es importante que se apueste por ir experimentando, ir añadiendo pues en fin, maneras cada vez más originales de crear, para que eso ayude, además de aumentar el interés por quienes escuchamos, ayude también a los futuros creadores a seguir tirando de ese hilo, ¿no? Sí. Y Lourdes, tú desde Podium Podcast me gustaría saber un poco cuáles son los puntos sobre los que vais a focalizar en los próximos años, hacia dónde creéis que mira el mercado.
Pues, a ver, nosotros en nuestro mismo claim ya viene nuestro mantra y siempre decimos que lo mejor está por escuchar. Así que si creemos que esto va a seguir creciendo, vamos a seguir apuntando al entretenimiento. O sea, Podium Podcast forma parte de Prisa Audio y en Prisa Audio están las marcas informativas y las cabeceras como El País, Cadena SER o As Audio, y creo que cada una de las marcas nos estamos posicionando en uno de los sectores o de los géneros que más podemos brillar. Pues, por ejemplo, los temas periodísticos y documentales los están desarrollando desde El País Audio, desde Ser Podcast, As Audio con Deporte, y en Podium yo creo que nos estamos enfocando bien y además con mucho gusto en el entretenimiento, hacer que la gente disfrute y converse, ¿no? Y escuche sobre todo. El entretenimiento, como digo, la ficción, que es uno de nuestros grandes sellos y que cada vez estamos intentando innovar, y hay gente que me escribe y me dice, es que ya después de escuchar La Esfera, digo, bueno, pues ahora sigue, claro, estamos intentando todo el rato como innovar y dar muchísima calidad y una experiencia muy interesante a los oyentes, ¿no? Y entonces el sonido, pues ahí estamos realizando diferentes proyectos. Y luego el Branded Podcast, que lo apuntabais, y creo que las marcas están viendo que es muy interesante defender los territorios, no los productos y servicios, sino defender un territorio y centrarse en esa parte, ¿no? Como marca, el podcast lo lleva muy bien. Y eso es en cuanto a Podium, pero sí que me gustaría apuntar que, y Javier, me vas a matar, pero de nuevo vuelvo a decirte, yo creo que ahora ya no estamos peleando por la atención de la gente, yo creo que ahora estamos peleando por la confianza de la gente. Y creo que los podcasts y sobre todo los conversacionales sí que están en esa lucha, ¿no? En decir, oye, quiero escuchar a esta gente porque piensan como yo, que no digo que sea mejor o peor, pero que al final lo que hace es como abrirte, pues eso, o sentirte como respaldado. Y creo que la audiencia ahí es donde está creciendo. También hay un tema que me inquieta en la profesionalización de la industria porque está la propiedad de los contenidos. O sea, que no me gustaría que a esta industria le pasase lo que le pasó a la música o que al final sean otros los que ganen dinero con el valor creativo y con las ideas de los autores. Y eso sí que es algo que nosotros en Podium Podcast estamos como defendiendo a capa y espada, que los autores se sientan libres, que seamos la plataforma de los creadores y que vean que sus contenidos son bien tratados, bien producidos, bien distribuidos y por supuesto, si ganamos dinero, vamos a ganar todos. Me encanta porque, porque tenemos posiciones encontradas. Más que nada, o sea, yo creo que en la raíz coincidimos, pero sí que es cierto que lo vemos de formas distintas, porque claro, yo sí tengo un concepto del podcast como medio de comunicación y sin embargo tu enfoque me gusta, es distinto al mío y es una perspectiva distinta. Y yo tengo también un enfoque muy, muy centrado en el tema de la atención y la captación del tiempo, porque también es cierto que comparo mucho esta industria con otras y con la evolución de otras industrias. Quizás no debería, porque a lo mejor cada una tiene su propio acercamiento, ¿no? Y hay que enfocarlo de forma distinta, ¿no? Y eso hace que yo sí que piense que tenemos que pelear por esa atención de la gente, cuando en realidad lo que dices, a lo mejor lo que hay que conseguir es esa confianza, ¿no? Que eso es algo que los podcasters independientes en cierta medida, no todos, pero sí algunos, al menos los que se han mantenido en el tiempo y han digamos, triunfado, entre comillas, ¿no? Porque el triunfar es muy, muy sui generis, pero los que han triunfado un poco con su proyecto personal sí que han conseguido crear una comunidad alrededor de su podcast, que es lo que en cierta medida ha hecho que luego también hayan podido monetizar de forma independiente su producto, ¿no? Es decir, el podcast o su podcast como un producto independiente que luego se puede monetizar pues vía suscripción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí que es cierto que a mí me gusta tu perspectiva porque choca frontalmente con la mía, pero yo creo que son complementarias, es decir, que yo aprecio tu punto de vista, lo respeto y además en cierta medida lo comparto. Lo que pasa es que yo quizás estoy un poco enrocado en mi posición, ¿no?
Dicho todo esto, ya he cerrado un poco la tanda de preguntas que yo tenía para vosotros tres. Veo que en la audiencia hay gente ilustre del mundo del podcasting, como Pablo, Ana, María. Hay gente que es aquí muy conocida y que por supuesto les invito a que si quieren compartir algo o quieren hacer alguna pregunta o hacer algún apunte o aclaración, es el momento para que puedan subir y comentar cualquier cosa. Como punto final, sí que me gustaría saber exactamente qué perspectiva le dais al podcast. Esto está un poco ya casi off the record. ¿Qué perspectiva le dais al podcast de aquí a 10 años en el sentido de, ¿creéis que estaremos hablando en los mismos términos que hablábamos hace 10 años? Es decir, hace 10 años no estábamos en el punto en el que estamos ahora, ni de lejos. Creo que el mercado ha madurado muchísimo, sobre todo en cierta medida porque han llegado muchas empresas, pequeños anunciantes, que han dinamizado esa monetización o esa generación de riqueza dentro del podcasting, que ha hecho que algunos podcasters independientes puedan vivir de ello, puedan vivir de su trabajo, y otros se lo planteen. Quizás eso también genera una cierta burbuja, no lo vamos a negar, pero estamos en un punto muy distinto al que estábamos en 2013, por ejemplo. Pero, ¿qué pensáis que puede pasar en 2033? Sé que lo de la bola de cristal no es nada recomendable hacer predicciones, pero viendo un poco la trayectoria y sabiendo vosotros lo que sabéis del mercado, estáis en el punto en el que estáis trabajando con empresas que están en este mundo y analizando, como es el caso de Luis Miguel, todo el mundo del podcasting a nivel académico. Vosotros tenéis una perspectiva especial, ¿no? Muy valiosa sobre este mercado. ¿Creéis que estaremos en un punto completamente distinto dentro de 10 años o creéis que seguiremos esta tendencia poco a poco? No sé cómo lo veis vosotros. Esto ya la lanzo un poco al aire, la pregunta. Bueno, yo por mi parte creo que va a seguir creciendo poco a poco, si bien no me atrevo a vaticinar dónde estaremos de aquí a 10 años, pero sí que creo que el crecimiento va a continuar y bueno, también creo que aún falta picar piedra por parte de las plataformas de podcast y por parte de los demás actores implicados en esta industria. Sí, picar piedra, eso nos toca a todos, ¿eh? Yo creo que hay un tema de transparencia en cuanto a las plataformas y demás que sí que es algo que nos beneficiaría a todos, ¿no? Y crear un estándar y qué es una descarga y cuáles son los oyentes y demás, porque eso le daría más confianza a todas las empresas, ¿no? A nivel comercial. Y yo no soy Nostradamus, no sé qué va a pasar, ni siquiera sé qué puede pasar el año que viene, ¿no? Pero sí que vemos que el podcast se lleva muy bien con eso que se llama la paradoja de la escala, ¿no? Que es más fácil beneficiarse de éxitos de culto o de cosas que son como muy de nicho y underground, pues ser raro a gran escala. Yo creo que esto es algo que sí que es inherente a esta industria y espero que, como es en su esencia, que no lo deje de tener. Ojalá. Pues me pasa como a Pedro y como a Lu, que pronosticar a muy largo plazo yo creo que sería un atrevimiento. No obstante, en vez de mirar hacia adelante, podríamos mirar hacia atrás y ni siquiera hace falta ir a 2013, ¿no? En este mismo mes de junio se cumplían 7 años del nacimiento de Podium Podcast aquí en España. Hace 7 años no hablábamos como hablamos hoy del podcast en España, ni teníamos todos el conocimiento ni como usuarios, ni como creadores, ni como investigadores. Es increíble el recorrido tan intenso que se ha vivido en todos los órdenes, en oferta, en consumo, en variedad, en producción, en inversión también, porque ahora mismo hay plataformas que están dedicando mucho dinero a poner en circulación contenidos aquí en España de audio con vocación de generar una masa crítica, una base de usuarios de pago, ¿no? Entonces, si no podemos hacer una extrapolación literal, no vamos a pensar que en otros 7 estaremos en un crecimiento similar al vivido hasta hoy, pero sí que creo que hay un factor que antes o después va a ayudar a cristalizar este movimiento, que es el del hábito, el que hemos mencionado antes. Todos estos oyentes jóvenes que ya naturalizan el entrar en una plataforma, la que sea, el buscar a sus creadores, a sus
a sus podcasts del tipo que sea, sobre todo conversacionales en esta fase, igual que cuando los adolescentes de nuestras generaciones, de la mía al menos, iban a la música en la radio y cuando poco a poco crecieron iban a buscar el audio hablado, la palabra, los programas de información y entretenimiento. Yo creo que esta base poco a poco va a ir consolidando el hábito de escucha, la búsqueda de contenido, digamos, de manera pues habitual, la exploración de los productos que se puedan ir poniendo en circulación, y eso inevitablemente va a hacer que frague, que digamos se asiente esta base y que el podcast empiece a ser, a lo mejor entonces ya sí, un medio y no este punto ahora a medio camino, ¿no? Entre formato o entre medio, entre producto cultural, digamos, emergente o producto cultural consolidado. Estos días, ahora que mencionabas lo de los análisis, estos días en el Reino Unido se discute mucho sobre el peso que los DJs de 60, 70 y 80 años están teniendo en las radios privadas, porque su carisma sigue haciendo que tengan audiencia o que mantengan la audiencia de los baby boomers, ¿no? De quienes tenían pues 18, 20 años en los años 70 y 80. Y esto es porque se creó un hábito, un vínculo emocional estrechísimo entre la música, el DJ y los oyentes, ¿no? Y de una de otra manera, los adolescentes, los jóvenes de hoy que están empezando a naturalizar el podcast, es posible que mantengan ese vínculo, que lo asienten poco a poco y que cuando vayan sumando años y sumando experiencias, pues insisto, consideren que esta es también una de las ofertas básicas en su dieta habitual. Sí, además yo tengo la sensación de que el podcast conecta especialmente con las personas por esa forma de consumirlo. A ver, se puede escuchar, por supuesto que se puede escuchar en una altavoz mientras haces otras cosas, pero generalmente en un gran porcentaje, y no sabría deciros qué porcentaje, pero en un gran porcentaje se escucha con unos auriculares de una forma bastante personal y casi diría que íntima, con lo cual se genera un vínculo entre el podcaster y su audiencia que yo no sabría decir si es equiparable a otra forma de comunicación. Yo no la he encontrado. La radio también tiene esto en cierta medida, pero la radio sí que es más quizás para poner la radio y tenerla a veces mucho pues de fondo, ¿no? Mientras también haces cosas, y no se genera esa conexión. Y esa conexión tan personal, para mí es en cierta medida lo que marca un poco la diferencia, por supuesto del contenido, ¿no? Pero para mí esa forma de comunicar es lo que me parece que es especialmente llamativo. Llegados a este punto, ya no sé si alguien quiere preguntar algo. En principio yo ya he dejado un poco el micro abierto por si alguien quería preguntar algo. Si nadie más tiene nada que aportar a la conversación, voy a ir cerrando la sala porque la idea era que durara un máximo de 1 hora. Hemos empezado un pelín tarde, pero bueno, si alguien quiere preguntar algo, es el momento. Si no, en cuestión de unos segundos cierro la sala y no sin antes dar las gracias a Lourdes, Luis Miguel y Pedro por haber dedicado su tiempo y haber compartido sus experiencias en este medio, porque es valiosísima esa información. Y al final, este tipo de salas yo procuro hacerlo una vez al año, a mediados de año. El año pasado reuní a varios podcasters que se dedican a ello, son podcasters independientes, pero se han profesionalizado y tienen sus pequeñas microempresas o sus pequeñas empresas alrededor de sus proyectos de podcast. Este año quería hacerlo con empresas. Bueno, yo creo que hay que tomarle el pulso a esta industria, y nada mejor que hablar con la gente que realmente conoce, ¿no?, desde dentro todo este mundillo. Así que, sin más, quería daros las gracias a los tres antes de cerrar la sala. Muchas gracias a ti, Javier, y gracias a todos los que habéis estado aquí acompañándonos. Gracias, y desde luego un privilegio y un placer. Me sumo, gracias también a todos, y también un placer para mí estar con vosotros. Pues nada, muchísimas gracias de nuevo a los ponentes. También muchísimas gracias a todos los que habéis estado en la sala en directo, tanto en Twitter Spaces como en LinkedIn Audio, y a los que habéis descargado este episodio y estáis escuchando la sala en diferido. Muchas gracias también por descargar y por seguir el podcast de Tecnoa 21 semana a semana. Sin más, la semana que viene habrá un nuevo episodio disponible en todas las plataformas de streaming a las 9 de la mañana, hora española peninsular. Disfrutan mucho de la semana. Un cordial saludo.